así como a grandes rasgos, yo sé que la educación pues, es un súper tema, pues cuáles eran las dificultades de la enseñanza hace, ¿qué estamos hablando? 30, 40 años. A ver, cuéntenos un poco. Bueno, yo inicié trabajando en la región de allá por el municipio de Nezahualcóyotl, el municipio conurbado pegado a Nezahualcóyotl. Chimalhuacán. No, más adelante. Más adelante Los Reyes. Bueno, ¿qué Chalco y Los Reyes acá, ¿qué es? Zacaquemilpan, algo así. Están Los Reyes, está San Vicente Chicoloapan, está. Bueno, en esta región, cuando llegué, estaban apenas construyendo los salones. Entonces me tocó trabajar el primer año con 2 grupos de segundo. Claro, éramos 2 maestros, pero tenemos que planear de tal manera que alguien diera español, matemáticas, el resto de las asignaturas las tocaran para todos los grupos. Y claro que cada quien evaluaba su grupo aparte, pero sí fue muy pesado el primer año, trabajar en un aula con 80 alumnos, 40 del maestro Manuel, 40 de mi padre. Entonces, ahí, pues cuando están en la normal, lo preparan para llegar más bien lo preparan para todo. Yo recuerdo que el maestro, tenemos una clase que se llamaba optativas, y nos decía, cuando lleguen ustedes se van a llegar a un lugar donde no haya población, por ejemplo, se van a los confines de Chiapas o de otro lugar. Ahí tienen ustedes que ser creativos, porque no va a estar el gobierno a su disposición. Usted ya necesita una escuela nueva, necesita unos sanitarios, no. Entonces nos preparaban de tal manera, nos dieron un curso para poder preparar pues no hacer una escuela, sino por lo menos tener la idea de cómo hacer un jacalón para empezar a dar clases si caíamos en una comunidad así, y cómo elaborar también una fosa séptica con todo lo necesario para que los alumnos pudieran ir a hacer sus necesidades ahí sin peligro de contaminar el entorno de la escuela. Entonces todo esto me lleva, cuando yo llego a Ecatepec, cuando llego a Ecatepec, la escuela se estaba construyendo, y como estaba, bueno, le tocó parte del lago Salite, escaló uno 50 centímetros y ya salía agua salada. Pues era un lío, porque luego los alumnos, pues jugando se ponían a escarbar, y salía el agua y se hacía un charco donde escarbaban. Entonces tenemos que andar fijándonos en esos pequeños detalles. Y pues la metodología que nos dieron en aquel tiempo, que se nos impuso, se puede decir que es el método científico. Sabemos que el método de la enseñanza, los métodos no son realmente el método científico exacto, sino es un método adaptado, el método pedagógico se puede decir, y de la didáctica, porque son 2 materias que se desgranan, se separan de las ciencias, porque son muy nuevas. La psicología también es una ciencia muy nueva. Entonces, en estas materias se empiezan a generar métodos, y entonces creo que nos adaptamos a los métodos, más bien adaptamos un método para cada grupo, tratando de tomar en cuenta nuestro grupo, o después de y verificar bien cómo eran los alumnos, qué necesidades tenían de aprendizaje, y físicos también, porque había muchos niños que tenían necesidad no veían bien. Entonces teníamos que fijarnos bien qué pasaba, y pedimos la ayuda de un auxiliar para que nos dijera qué manos tenían nuestros alumnos para mandarlos a que fueran a que les elaboraran un par de lentes, porque estaban mal de la vista. En ese caso tuvimos como 10 alumnos con problemas de la vista, y es un problema que no puede solallarse, hacerse a un lado, porque si un niño no ve bien, no aprende. Igualmente, si un niño llega
sin comer a la escuela, que muchas veces llegaban los niños sin comer, llegaban con unas galletas y un jugo o una Coca-Cola pequeña. Su alimento era galletas y Coca-Cola. Entonces el alimento realmente para aprender con Coca-Cola y unas galletas, pues, no, es difícil. Entonces nosotros veíamos ese momento que estábamos viviendo y tratamos de remediarlo de alguna manera. Fuimos a hablar con la directora y le pedimos que proporcionara o le diera facilidad a esos niños, que había varios niños, que a la hora de recreo, además de decir a la hora de recreo, pudieran adquirir sus alimentos de una manera más fácil, que no se los dieran tan caros, porque carecían. A veces les ayudábamos a pagar sus alimentos porque venían sin dinero, con trabajo los iban a la escuela. Entonces creo que ahí pues, la problemática fue social, económica, aquí con los alumnos. Pero sí, creo que no podemos generalizar un método. Es más, para cada grupo, para cada alumno necesitamos modificarnos muy bien, no hacer la educación personalizada, pero sí tratar de ver los intereses de cada niño para poderle proporcionar lo que requiere. Yo creo que en aquel tiempo y en el problema son las necesidades. Las escuelas no están dotadas de todo lo necesario para poder desarrollar ampliamente a los niños. No teníamos nunca, tuvimos una biblioteca, no teníamos bebederos de niños. Los bebederos fueron a contar con un año después de que estaban construyendo. Ese era un problema para tomar agua. Tenemos que conseguir la comunidad, la gente cercana que nos regalara agua para poder darle a los niños. Maestro Pancho, ¿qué nos compara? Bueno, me perdí el cierre de Rafael, pero bueno, yo a ese nivel de primaria pues nomás tengo la propia experiencia, ¿verdad? Yo no he trabajado en primarias, pues alguna plática que haya dado, pero pues ahorita no me viene a la memoria, pero sí. A mí me tocó, yo egresé de la primaria en 68, ¿sí? Entonces estuve desde 62 aquí en la Ávila Camacho, la mejor escuela de Naucalpan, supuestamente, ¿no? Eran grupos de 40, 50 alumnos, o sea, grupos relativamente grandes, y como el método de control era reprobar, llegábamos a tener compañeros con edades muy avanzadas, ¿sí? Ya llegaban gente de 18, de 19, y yo he visto que esas gentes que eran reprobadores profesionales, ¿sí? Que tenían problemas para hablar y todo eso, eran gentes normales. Tú los ves como adultos, no se les notan, vamos a decir así, las taras que tuvieron de niños, ¿sí? Entonces eso hablaba de gran ignorancia de esos maestros, ¿sí? Una incapacidad de tener otros sistemas para hacer avanzar a los alumnos. Yo no sé si el reprobarlo es mandarlo con otro maestro o que le volviera a tocar para que lo volviera a reprobar, ¿sí? Eso me tocó hasta en carne propia. Uno de mis hermanos tenía dislexia, ¿sí? Nació prematuro, tuvo dislexia, lo fueron reprobando. Y bueno, yo me imagino que también con la ayuda de mis padres que no decían, pues este método no funciona, ¿no? ¿Sí? Bueno, había énfasis solamente en 2 materias, ¿sí? El libro trae cosas muy interesantes, ciencias naturales. No, las 2 materias eran nada más español y supuestas matemáticas, ¿sí? Mecanizaciones. Otra cosa que recuerdo es que seguido nos sacaban de la primaria para llenar los eventos en el Palacio Municipal, porque está ahí en un lado del Palacio Municipal, ¿sí? Entonces ahí estaban los niños asoleándose y había una buena cuota de desmayados, ¿sí? Ahorita fórmense aquí afuera y esténse media hora en el sol y me platican, ¿sí? Me platican y dictámenes equivocados. Bueno, queda un maestro en ese entonces, vamos a analizar, ¿sí?
De mí dijo el maestro de sexto año que yo era incapaz de terminar la licenciatura. Bueno, para empezar, el primer dictamen, absurdo hacerlo derecho. Yo no sé si yo he oído rumores que todavía eso continúa, que es de lo más estúpido, ¿sí? El ser zurdo es un problema que está en el cerebro, ¿sí? Está diseñada esa persona para ser zurdo, y hacerlo derecho pues, es bastante criminalito. Ya después si él elige serlo es otra cosa, pero mientras va a ser un niño tartamudo, un niño que siempre ustedes escriban así como derecho, y terminan con la mano llena de tinta de este lado. Tú también sufriste eso según pude ver, ¿verdad? ¿Sí? La mano de tinta, y jamás se le ocurre al maestro decir, oye, escribe de cabeza. ¿Sí? Oye, ponte un papelito abajo para que no. ¿Sí? Dice, ay, está muy mala letra, porque pues tenía caligrafía, pero no daban caligrafía. Yo me acuerdo que en los libros de primaria venían ejercicios de caligrafía impresionantes, dibujos de caligrafía. Le estoy hablando de los 60s, ¿no? Bueno, entonces el maestro determinó que yo no podía terminar una carrera profesional, y se llenó la boca. Pero al paso del tiempo yo hice ya también mi dictamen. Él tampoco pudo terminar una carrera profesional. ¿Qué era un maestro de ese tiempo? Los compañeros me lo dirán. Era un técnico, era lo que llamamos un técnico, una persona que terminaba su secundaria, creo, y de la secundaria llevaba 2 o 3 años. No era bachillerato, era normal, una educación normal, ¿sí? Porque después, hacia los 70s, les pusieron un año más y ya se los contaron como bachillerato con ingreso directo a UNAM, una cosa muy irregular. ¿Sí? Porque, o sea, de un sistema educativo te podías pasar a otro. Entonces, pues había que entender que si yo no podía terminar la carrera, él tampoco había podido. ¿Sí? Había gente que ingresaba a la normal superior y principalmente los convertían en maestros de secundaria, si no me equivoco. ¿Sí? Si vemos publicaciones, hay maestros que fueron distinguidos. No muchos, pero por ejemplo Maximino Martínez escribió Los Pinos de México, las plantas medicinales de México, las pináceas de México. Eso ya hablaba, cuando menos en su área, de una especialización en botánica. Yo desconozco qué fue lo que estudió él, ¿sí? Seguramente pues, era maestro, estudió su normal, estudió su normal superior y quizá algo más. Mi abuelo estuvo por el estilo, por cierto. Sí, también fue maestro, pero eran de esas gentes que convertían en maestros porque tenían ya ciertos conocimientos y les volvían maestros. Así les yo también, ¿no? Entonces, pues así fue lo del dictamen equivocado, ¿no? Y esos maestros con los que convivimos, que nada más tenían la pura, pues habían terminado como técnicos, ¿sí? Y no buscaban nunca auxiliarse con especialistas que ya lo sabían, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Vamos a mandar a este niño que tiene dislexia, vamos a mandarlo con el especialista. No, vamos a reprobarlo, ¿sí? Y así a mis compañeros que te digo que hoy veo normales, ¿sí? Es una persona que tiene un desarrollo similar y han podido desarrollarse en oficios, ¿sí? Ya de manera normal. Entonces, pasaba eso. Bueno, yo me imagino que nomás un pequeño rollo, ¿verdad? Porque podemos hablar. Sí. Pero bueno, esto, o sea, me gusta porque me está hablando de 60, 70. Sí. Entonces, pues ahora sí me gustaría pues ver el contraste, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha mejorado? ¿O qué tanto sigue igual? ¿No? ¿Qué tanto ha empeorado? Porque igual, ¿no? Entonces, pues a ver, platíquenos. Pues bueno, algo que decía el maestro es que a mí también me pasó eso con mi maestra de sexto de primaria, que era de que es que tú no sabes, tú no puedes, tú no. Y yo estudié aquí en las Américas, entonces como que mi meta es
poder conseguir trabajo ahí y decirle, ¿qué onda? Yo sí pude. O sea, como que esa fue como que una de las condiciones que yo solita me puse al entrar a la normal, ¿no? De que si lo vas a hacer para demostrarte a ti que sí puedes, pero también a esa maestra que te dijo que no podías, que te hacía un lado, que X, ¿no? Entonces sí era como que yo es como que mi meta, ¿no? En algún momento encontrármela, ya no trabajar ahí, ¿no? Tal vez pudiera ser, ¿no? Pero encontrármela y decirle, hola maestra, ¿cómo está? ¿Se acuerda que usted me dijo que yo no podía? Pues aquí estoy. Y como dice, ¿no? Yo ya no como una técnica, ya como licenciada, ya es diferente. Y pues sí, hay muchos maestros que siguen llevando como que ese estilo de enseñanza. Y no nada más maestros antaños, por así decirlo, sino que maestros jóvenes, maestros que no saben entonces el por qué están ahí. A lo mejor solo lo hicieron porque pues no encontraron entrar a una universidad y pues no les quedó otra alternativa más que ser maestros. En donde yo estoy ahorita trabajando pues es una escuela privada, es un instituto, y pues sí nos exigen que y la planeación y que esto y que el otro, pero dices, bueno, lo entregas, pero realmente están haciendo su trabajo, realmente están procurando la educación de los niños. Te vas enterando que pues, sí hago mi planeación y bien bonito y pongo que jugamos y que hacemos y que esto, pero tú te vas a dar una vuelta por la escuela y ves que están viendo películas o los maestros platicando y los niños ahí como que en su mundo, o maestros de que pues como nos dijeron que tenemos que llenar los libros de español y matemáticas, pues en mi planeación entra en una cosa, pero mientras acá estoy haciendo otra cosa para rellenar todo lo que me están pidiendo. Entonces es como que pues seguimos igual o peor. Sí, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pues es que como dices, sí es complicado porque el nuevo plan, ¿no? Que está desde el 2019, pero apenas en el 2023 se empezó a llevar a cabo como la prueba piloto y ya como tal este año dentro de lleno, bueno, 24, 25, pero tú los lees y se basan mucho en la comunidad indígena y dices, bueno, ¿eso a mí qué me sirve en la ciudad? ¿O qué me sirve aquí? Aquí creo que ya es muy complicado encontrar a alguien que hable una lengua, ¿no? Entonces los niños se quedan así como, ¿qué es eso? O no, pues nunca he conocido a una persona que hable alguna lengua, ¿no? A lo mejor podría decirte que yo estuve un poco familiarizada por una persona que estuvo viviendo en la casa cuando yo era niña, pero a veces tenía 4 o 5 años, ya no me acuerdo, ¿no? O tal vez en ese momento pues no era como que para mí algo que me hubiese gustado aprender. Ahorita que lo están llevando a cabo dices, está muy bien, pero para las comunidades cercanas a estos pueblos, a nosotros no nos funciona, porque como dices, en las escuelas, sobre todo en la ciudad, aquí estuve un mes en una escuela de aquí de Naucalpan, pero no es igual que en la ciudad. En la ciudad sí es como que y les preguntas a los niños qué quieres ser de grande, quieren ser que cholos, quieren ser narcos, o están en el tianguis de Tepito vendiendo droga. O sea, los niños no esperan nada más porque eso es su realidad. Y entonces tú les preguntas, oye, ¿ya sabes de un pueblo indígena y sabes lo que es cultivar? Y eso, pues ellos quedan así, pues no. O sea, ellos quieren vender droga, pero ni siquiera saben de dónde vienen, ¿no? Entonces es como que, pues está muy bien su plan o el cómo lo quieren desarrollar, pero hasta cierto punto. Porque al principio nosotros en la formación nos decían, es que tienes que hacer proyectos, diseñar tus proyectos en torno a las necesidades de los niños. Y al principio, pues, uno como practicante decía, pues está todo dar, ¿no? O sea, lo que yo quiera abarcar, por ejemplo, les gustan a los niños los deportes, y ya desde los deportes ya ves
historia, geografía, matemáticas, español, pero después llegan y te dicen, no, aquí están los libros con los proyectos que tienes que trabajar, y dices, entonces nada sirve. Entonces es como que muy complicado esa forma nueva de trabajo. Bueno, yo quiero comenzar con que yo no iba a ser maestro. Yo estudié ingeniería, no la terminé, me quedé en sexto semestre. Iba a ser ingeniero mecatrónico. A mí desde pequeño me gustó mucho, actualmente a mí me gusta mucho la mecánica, la electrónica, todo. Me llama mucho la atención, me apasiona mucho. Las circunstancias de la vida me llevaron a entrar a la normal, a la escuela normal. Pero yo al principio, con todo el respeto a mi profesión, a mi vocación, yo odiaba la escuela, ya no me gustaba. Porque para mí era conectarme y ver a un señor ya en edad de jubilación intentando darme una clase de la cual yo no entendía nada, yo no aprendía nada y decía, es que esto para mí no tiene ningún sentido. Bueno, eso fue la primera mitad o el primer cuarto de mi carrera hasta que comenzamos a ir a la escuela como tal. La primera vez que me agarran y me dicen, ¿sabes qué? Te toca dar clase en el grupo tal, en la escuela tal, pero no vas a ir, va a ser a través de computadores. Yo me quedé, pues cómo no, existe. ¿Cómo voy a dar clases? Para empezar, yo no conozco a los niños, yo no conozco a su maestra, es más, ni siquiera lo conozco a usted como mi profesor. O sea, ¿cómo me voy a ir a parar enfrente de un monitor y decirle a los niños, yo soy el maestro tal y les voy a enseñar? Obviamente no. En la pandemia se presentaban muchas situaciones. A lo mejor la ventaja era que pues no se hacía el gasto de mandar a la escuela de los niños. Para los papás representaba una ventaja, ¿no? Porque iban a levantarlos y llevarlos a la escuela. Era de, ¿sabes qué? Párate y siéntate aquí enfrente de la computadora, del teléfono, de la tableta, de lo que tuvieran y pon atención. Y el niño ya andaba divagando, viendo para todos lados, o se distraía con cualquier cosa. En el mejor de los casos. En el peor de los casos ya escuchábamos gritos de los papás, o peor tantito, ¿no? A lo mejor pues, el papá golpeando a la mamá. Entonces para mí fue muy complicado. Cuando yo entré y me empecé ya a acercarme como debe de ser a una escuela, a presentarme, a dar clases, presentarme directamente con el profesor, con mis alumnos, ahí fue cuando dije, a mí me gusta mucho aquí. Nunca voy a comparar la satisfacción de yo haber arreglado o compuesto una máquina, un motor, con la satisfacción que tuve cuando un niño llegó y me dijo, maestro, es que ya le entendí. Yo dije, ay, qué padre, ¿no? Qué diferente se siente. Y a lo que yo voy, con todo esto es que hablamos de qué tanto ha avanzado, qué tanto se ha estancado o qué tanto ha retrocedido la educación en nuestro país. Bueno, considero yo que las personas que hacen los planes de estudio para nuestro país viven en otro mundo, ¿no? Ellos están ausentes de la realidad que nosotros vivimos en la sociedad. Ellos, bien lo decías, hacen planes de estudio muy interesantes, pero para países de primer mundo, para países desarrollados, para países que cuentan con infraestructura y con la capacidad de llevar a cabo todos esos planes de estudio. Aquí no se puede. Volvemos a lo mismo. México es un país enorme, mega diverso. No es lo mismo darle clases a un niño de la costa, a un niño norteño o a un niño del centro del país. No es lo mismo y jamás lo es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos compañeros de la normal que decían, yo no entiendo, ¿no? Yo vengo de un pueblito y a mí me vienen a decir, no sé, la situación del centro, pero yo quiero darme clases a mi estado. O sea, yo necesito conocer las necesidades de los niños de mi estado. A mí, ¿de qué me sirve conocer las necesidades de los niños de aquí si yo voy a ir a dar clases a mi estado? Es cuando quizás sí es cierto. Considero que se ha estancado, incluso ha retrocedido, o vuelvo a lo mismo. A mí me daban clases maestros de más de 70 años, maestros con dificultades ya para escuchar, incluso ya para moverse. Y ellos nos enseñaban a como a ellos les enseñaban o como ellos enseñaban en sus tiempos, en 1960. Y no es lo mismo yo, cuando yo tuve la oportunidad de participar, de practicar, era con los niños, ¿sabes qué? Vamos a hacer vamos a utilizar tu teléfono, nos vamos a conectar todos, pero en la escuela, todos dentro de la escuela. O sea, utilizaba la tecnología a mi favor. Y los maestros de antaño, pues a lo mejor no lo veían así. Cuando yo vi que eso no funcionó, dije, no, ¿sabes qué? Entonces vamos a revisarnos un poquito lo tradicional. ¿Sabes qué? Regan
pinturas, traigan esto y vamos al patio. Y al patio. A mí me choca las clases en el orden, porque siento que los niños con todo se distraen. Entonces prefiero tener su atención fuera de su entorno y que ellos agarren mi maestro, porque, o sea, si yo veo que un niño se interesa, no sé, por ejemplo, en la botánica, había un niño que yo tenía, y esta flor, ¿cómo se llama? O sea, el niño volaba, o sea, no me ponía atención, el niño volaba y yo decía, y hablé con su papá, mira, señora, a la niña le interesa esto. Yo no lo voy a obligar a que se aprenda las tablas de multiplicar, no lo voy a obligar a que sea un robotcito y que esté atrás de mí, 2 por 1, no, porque no. O sea, el niño tiene demasiadas habilidades, es muy creativo, entonces llévelo por otro lado. Téngale paciencia. Los niños son como plastilina. Si tú los amoldas de una buena manera, te queda una escultura preciosa. Pero si nada más agarras y lo haces bola y lo pintas, pues obviamente se va a ir así, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, considero que sí estamos estancados y un poquito retrocediendo, porque no vamos lejos. A los maestros no nada más les dieron el plan, les dijeron, aquí está el plan, aquí están los libros, aquí puedes sacar los proyectos y aquí los sacan. No les enseñaron cómo se utiliza, no lo conocieron. Tantito eso y tantito los maestros que a lo mejor, a la vez, y ese luego nunca ha llegado, ¿no? Y ahí es cuando nos estamos sonando los dedos, intentando entenderle a un nuevo plan, un programa que ya va a cumplir casi 2 años. Y eso, digo, a mí eso me interesa y me da pie ya para seguir, porque pues ya planteamos el problema, ¿no? Ya nos quejamos, ya vimos que todo está mal, pero al final, si ustedes están frente al aula, pues es porque ustedes están pues, tratando de contrarrestar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, digo, ya vimos como un poco el panorama amplio, cómo es que cada uno pues ha atacado eso, ¿no? ¿Cómo lo solucionan? Y me interesa también porque decía nuestro Pancho, ¿no? Yo nunca enseñé en primaria, pero también es cierto que muchas veces, y ahora que ya no sé si sigue todavía esa ley de que no se puede reprobar a nadie, pero luego también pasaba, ¿no? Cuando yo estudié así era, que decían, pásalo ya, que viene, que se preocupe, ¿no? Que le enseñe, y así pues yo acabé la carrera. Y aquí andamos. Y lo digo porque me ha pasado que nos llegan, o sea, universitarios que no traen lo básico, el tronco común, ¿no? Entonces, y te das cuenta que es eso, que porque pues los van pasando. Entonces, bueno, hay un montón de temas, pero pues no sé, a ver, ¿qué es lo que hacen? O cómo, digo, ustedes en su momento y ustedes ahora, ¿cuáles son las estrategias para poder solucionar todos estos problemas? Bueno, tuve la experiencia ya estando en secundaria, tuve un grupo unos 4 grupos de primero, que llegaban de sexto sin saber redactar ni un recado de 5 renglones. No sabían acomodar las palabras, más bien no tenían nada ni siquiera idea de la sintaxis. Entonces, ahí, ni modo que echarle la culpa al de sexto, decir, no, el de sexto que sí, no, tenía que ponerme a enseñar lo que no sabía para poder avanzar. Y sí, me detuve en algunos primeros, por lo menos unas semanas, para reforzar lo que no sabía. De español, me refiero a español, porque también di geografía e historia de México. Entonces, pero si no sabe leer el alumno, no va a poder ser buen historiador, buen geógrafo, porque no va a poder leer y poder retener el conocimiento. Y más con ahora que no se exige nada de... Yo creo que a la antigüedad hay cosas del pasado que nos pueden servir ahora. Por ejemplo, los cuadros sinópticos deberían de seguirse usando. Los mapas mentales pues están en intermedio, pero a mí me gustaban mucho los mapas mentales porque eran atractivos para los alumnos en secundaria. Les gustaban mucho los mapas mentales. Más porque yo, como me gusta dibujar, los adornaba muy bien y los ponía como soles.
Decías, es una célula cerebral. Con esta vas a aprender. Haz de cuenta que estás replicando una neurona aquí. Ya veíamos el tema y como que le entramos más, tanto en geografía como en esta historia. Vamos que es más difícil en historia, porque datos y datos en un mapa. Sí, claro. Pero sí en geografía y en otras asignaturas sí, utilizaba el mapa mental. Pero creo que no se debe de pasar de moda el resumen, el cuadro sinóptico y todas las posibilidades que haya de poder sintetizar lo que lee. Y para eso la lectura es fundamental. Si alguien no lee, yo creo que un problema grande de la educación, ahorita y antes, es que los alumnos o la gente de México, una población, no tiene el hábito de leer. Leen al año medio libro, si es que leen. Es difícil encontrar en que... Y yo me leí en un año 12 libros. Un libro por mes. Entonces yo creo que fundamentalmente nos hace falta retomar la lectura, que vuelva otra vez a hacerse énfasis en la lectura. Porque quieren, le ponen libros hermosos, como los libros nuevos. Pues sí están hermosos, tienen bonitas imágenes. Pero si el alumno de segundo no sabe leer todavía, no sabe sintetizar, no puede encontrar el verbo, el centro en un pequeño escrito. Si no sabe distinguir entre de coma, punto y coma, no sabe separar, no sabe expresar por escrito, le va a costar mucho trabajo poder aprender asignaturas. Así vaya a ser ingeniero, necesita a fuerza dominar la lectoescritura y ante todo la retención de lo que lee, y para eso es muy importante la lectura. No digo que les avienten la idea de vencer un fruto, ponte a leer la Odisea y meterse el estado mañana, no, y yo lo hago, pero sí que leyeran una pequeña obra, y no es que el maestro tenía que trabajar porque había que leer todos los trabajos, no decir, si lo hiciste, toma, gracias, no, hay que leer a ver si realmente comprendieron o no me están inventando, porque uno dice, yo lo vi en Facebook, y resumen. Entonces, sí, creo que un problema principal es la lectura. Y con el celular y con lo demás, yo no desecho lo técnico, es importante lo técnico, pero la lectura es fundamental para poder levantar un país. Vayan a ver países del primer mundo, si leen o no leen, pregúntenle y verán que casi la mayoría de la gente del primer mundo. En Cuba había muy buenos lectores, no sé ahora cómo está, pero antes hacían fila como para comprar tortillas para los libros, porque un libro clásico se los daban en 12 pesos. Claro, era muy sencilla la edición, un papel muy corriente, pero ahí estaban las obras clásicas. En Cuba me refiero, porque una vez me invitaron, pero no sé por qué no pude ir, pero los compañeros que fueron, digo, te encargo que me traiga 2 libros de Cuba, y me trajeron 2 libros, y les digo, ¿cuánto te costaron para? No, me gasté 40 pesos con los libros, y eran 3 libros buenos, de literatura, de historia. Ahí no tendremos que auxiliar con los pedagogos modernos, no son tan modernos, son del siglo pasado, los años 30, Vygotsky, Piaget y otros, que nos han hecho una psicología evolutiva, se puede decir, un estudio evolutivo de los niños desde el momento desde que tienen un primer año nacidos o antes, y se pueden estudiar el proceso de cognición, cómo aprenden, de qué manera aprenden. Entonces todo eso, hay muchos maestros que sí, por flojera no le echamos una ojeada a esos pedagogos que dicen que son muy modernos, no, son del siglo pasado. Dicen, ¿no has visto a los constructivistas? Son del siglo pasado. Y, no, pero es que están dando una conferencia sobre los constructivistas. Pues sí, está bueno. Bueno, ¿qué? Porque me pongo a leer por ahí cosas. Y sí, descubrí que eso puede ser muchas cosas y de alguna manera nos regalaron sus conocimientos para esta época, nos heredaron esa psicología para entender mejor el proceso de aprendizaje del niño.
porque si, como decían, si un niño tiene problemas de aprendizaje, hay que ver qué tipo de problema para invocar a esos pedagogos o ir con un especialista. Buscar uno en el DIF, luego en el DIF hay psicólogos que pueden, ya si el DIF no te ayuda y todo, por lo menos dime tú del DIF dónde puedo encontrar un apoyo para mi alumno. Pero creo que sí, es que hay herramientas que no usamos. Ahora estamos usando de hace 40, 50 años para acá, ¿usted para qué? Es como dicen, ay, te fijas que hermoso pensamiento tiene el pedagogo brasileño Paulo Freire. Pues sí, pero no se trata de leerlo como dice, de una biografía bonita de cómo vivió y cómo sufrió, sino entender el contexto que él vivió, porque él creó su método, ¿cómo se llama? El método de Paulo Freire, pedagogía de la liberación. En ese momento en que él razona, lo mandaron a dar clase por allá a un pueblo que no tenía ni para comer, y entonces ahí se dio cuenta de las necesidades de lo que estamos hablando al principio. No puede aprender un alumno que no come, que no desayuna, que no tiene atenciones de nada, que no duerme bien. Entonces él hizo profundos estudios de Marx y entonces recurrió a la filosofía de Marx y la aplicó al cristianismo y empezó a decirle a la gente, no, es que tú tienes derechos y tienes que liberarte, pero para liberarte tienes que aprender a leer y escribir. Y entonces hizo un gran proceso de alfabetización en todo ese pueblo y después lo nombraron, fue alfabetizado, fue director de alfabetización, creo, no sé si en toda la región de Brasil o en Argentina, porque estuvo trabajando en Argentina, en Perú, en varios países. Y ahí se dio cuenta de que alguien que esté oprimido no va a aprender. Mientras tenga la bota del fuerte, del burgués, de la persona encima, no aprende, porque su mente está trabajando cómo me voy a liberar de la bota, en lugar de estar pensando cómo voy a aprender a qué hacer. Entonces, el pensamiento creo que es uno de los pedagogos más terrenales, se puede decir, porque llega a la gente, a la humanidad, y le enseña cómo defenderse y cómo progresar. Y porque va a ver a los artesanos, va a ver a los trabajadores de las empresas y les dice cómo hacerle para que aprendan a leer y escribir, se defiendan del patrón, para que les dé el sueldo completo, porque le están pagando una miseria y trabajan todo el día. Entonces, todo eso, y por eso después lo corren, pero ya había logrado un poquito de su objetivo. Toda esta pedagogía y está implícita en los programas de la escuela mexicana. Yo les he analizado y tiene un poco de varios, porque creo que nuestra educación, cuando ya tenemos mucho tiempo dando clase, es ecléctica, ya no es nada más que es mexicana. No, nosotros tomamos hasta de los mexicanos, tomamos de el creador del alfabeto, más bien de la enseñanza del alfabeto, Gregorio Torres Quintero, que fue un maestro de Colima, que creó un método para enseñar a leer. Creo que ese aprendimos todos en los 60s y antes. Es un método, se llama onomatopeico. Por ejemplo, para enseñarte la A, colocaban la A y ponían una persona así, espantando. ¡Ah! Y se le va a quedar raro porque cuando te espantan, ¡ah! ¿Cómo dice cuando te espantan? ¡Ah! Y esa es la A. Y así está su método de Torres Quintero. Es muy creativo. Y yo creo que todos usamos, yo tuve varias veces primero, cuando estuve en la primaria, y en primero casi puras maestras. No se burlaron de mí con mi grupo. Ay, vas a clase en primero. ¿Qué tiene? Si no se somos puras maestras, son 5 grupos, y el 5.º grupo eres tú. Nosotros nos lo sabemos de todas, cada año primero. Tú vienes de sexto a primero, le dices, ¿qué? Me prepararon para todos los grados. Entonces, recuerdo que gané un primero y empecé a pelearme primero con las compañeras. Nomás salían a ponerse bien porque yo sacaba a los alumnos con las manos aquí y paseando, levantando los brazos y caminando de patito y de muchas maneras. Y entonces decían, ¿y eso qué?
Hasta que un día en una charla interior ahí con la directora, les digo a los que me critican porque saco a mis alumnos esto es para que los alumnos puedan mejorar el aprendizaje. Porque cuando un alumno mejora se puede decir todos el dominio de su cuerpo, de las manos, del cerebro, de los pies. Es más, un niño que no gatea no aprende tan fácil como un niño que sí gatea. Entonces decía todo eso, porque yo los ponía a gatear a los niños. Ay, ¿qué haces con pobres niños? Se llenan de tierra, que esto y que lo otro. Y no, le digo, pues es que métanse a los libros y luego me critiquen. Y cosas así. Pero sí le recomiendo a todos que le den una repasadita a la pedagogía de Paulo Freire y espero que se aplique aquí. De San Estima Freire, que es otro grande, que si lo usamos, él nos invita a hacer asambleas. Decían, si un niño no está contento, váyanse a una reunión y el maestro no está escuchando, dirija, y que todos los alumnos se quejen de los problemas que tienen y el maestro va a estar anotando, no va a dar resoluciones, les van a dar todo el grupo. Esa es la democracia de la educación. Y eso lo utilizamos por Freire y por Paulo Freire, un pedagogo olvidado que murió en el 97 y el periódico La Jornada le dedicaron una foto de 5 renglones, siendo un pedagogo enorme. Pero que no muere uno de Televisa, no, hombre. Ha habido muchas cosas, ¿no? Yo me recuerdo que hace poco con Cota le dije, mira, léete este artículo de un folletito que habían dado allá en Fez Zacatlán. Digo, mira, viene lo del Peter Pan y el niño eterno. Dice que Peter Pan es el niño que cumple 100 años. Así llama el artículo. Bueno, pues yo una vez me leí uno de esos y comprendí lo siguiente. Gran parte de la educación es que vas a hacer apuntes, te van a revisar los apuntes y te los van a calificar. Si tú puedes sacar 10 en un examen sin apuntes, vas a sacar 5 porque no llevaste el apuntito. No sé si hasta la fecha. Yo supongo que sigue lo mismo a lo que me acaban de decir los compañeros. Y más que, por ejemplo, a ella se lo dijeron más allá del 2000, que no iba a poder estudiar. Sí, no existe el 2000 y tantos, ¿no? Entonces ya estábamos en este siglo. Bueno, entonces esa lectura decía que los apuntes fue una estrategia de enseñanza medieval, porque en aquel tiempo no había libros. Entonces un curso es que el maestro te dictaba, ibas escribiendo, te revisaba el apunte y cuando terminas el curso ya tenías tu libro. Incluso allá en la escuela me sorprendió mucho. Yo estudié, son 7 años a partir de terminando la secundaria, ¿sí? Entonces había mis compañeros que tenían sus cajas con sus apuntes. Yo dije, por delante pero bueno, sí, pero todavía tenemos esto que es medieval. En vez de mostrarles que hay un camino que se puede dar unos solo pasos, de comprender las lecturas, entenderlas, poder consultar, venir a una biblioteca, que me imagino que ya viene poca gente, ¿sí? Y máximo si no hay computadoras que estén para el servicio, ¿no? Entonces, pues yo me quedé con la boca abierta, ¿sí? Igual que con el niño de 100 años, yo no había terminado de entender por qué Peter Pan es el niño de 100 años de edad, ¿sí? Que ya hay muchos Peter Panes en este mundo, ¿no? Niños, una vez oí que en un programa que decía, es que yo tengo un adolescente de 25 años, ay, pues cuídese señora, que cualquier día es una abuela, pues sí, y si no es que te habla. Sí, yo le he comentado, por ejemplo, toma un taxi y le comenta al chofer, no, dice, ese es un huevón, dice. Así dice, ¿no? Igual las tablas de multiplicar, las mecanizaciones, es un nivel de enseñanza matemática, pues muy burdo, ¿sí? Porque necesitamos aprender lógica matemática, ¿sí? Y no,
de las tablas y vamos a ver qué tanto se hace. Y entiendo yo que eso es hasta la fecha, ¿sí? Bueno, un compañero de nosotros me dijo que él trabajó en el mercado y que tenía que estar así, multiplicaciones, sumas, restas, para que a la hora de atenderle al cliente, rápido saliera todo bien hecho y despacharlo, ¿no? No deber ni perder ni nada, ¿no? A él le tocó y le digo, ¿y cómo te fue en álgebra en secundaria? O sea, sí tenía buen nivel en las mecanizaciones. Hay gente que se sorprende. Yo me acuerdo que una señora le pedías, dice, a ver, ¿qué lleva? Le enseñaba el mandado. Aquí lo ves, tanto. Así mentalmente. Bueno, o sea, a eso se dedica. Pero el nivel abstracto se nos ha olvidado. ¿Sí? Se está repitiendo. Bueno, y bueno, obviamente las planas son parientes de eso, no me imagino que todavía los ponen los chamacos a hacer planas y se están los maestros a platicar. Sí, porque acá en el segundo tenemos un maestro de guitarra que emplea sus mismas técnicas para enseñar guitarra que para el primario. Ponía cualquier cosa en el pizarrón, lo copiaron y se salía a platicar y a fumar. Entonces dije, ay, híjole. Los cuadros sinópticos es una herramienta poderosísima en lo que mencionaba aquí Rafael. Yo no sabía que ya se están olvidando, ¿no? Yo me pidieron una segunda edición de un libro que escribí que se llama Dormición de semillas, causas y tratamientos. Entonces yo tenía muchas discusiones acerca de ciertos términos. Por ejemplo, el término viabilidad. Viabilidad lo podemos entender por dos vías. La vía de que algo está vivo, la vía de que algo va a poder culminar un proceso. Por ejemplo, una señora le dice, mire, su bebé está vivo, pero no es viable. ¿Qué significa eso? Que el niño está vivo, sí está vivo, pero se va a salir y se va a morir. O sea, no es viable, no va a poder tener desarrollo. Y en lo que yo trabajaba, pues por ejemplo, la cuestión de semillas, uno pone a germinar semillas, cuenta las que germinaron y le da uno esa información al productor, y con eso él calcula cuántas semillas necesita, pero siempre venía abajo. Bueno, es que se tiene que tomar en cuenta que unas sí germinan, pero no tienen futuro. ¿Sí? Si sale una planta albina, eso no tiene futuro, eso no va a sintetizar nada, ¿sí? Si sale sin raíz o se le quiebra la raíz, entonces hay que descontar aquellas. Y entonces, en esa ocasión, pues yo pude resolver problemas del libro de cómo presentar la información mediante cuadros sinópticos, métodos que toman en cuenta nada más lo que está vivo y métodos que tomen en cuenta cuál va a ser el futuro de la plántula. ¿Sí? Entonces, pues eso también me da impresión de que pues por lo que cuenta aquí Rafael, pues como que los perfil como el cuadro sinóptico, a mí me lo explicó una hermana, no me lo dieron en la escuela, pero yo lo he usado mucho. Es una herramienta y podría tener otros que, ¿cómo se llaman? Mentales, los diagramas mentales, algo así, ¿no? Los mapas mentales, ¿sí? Bueno, de leer, tenemos un compañero que casi le podemos hablar de cualquier tema, nomás tiene secundaria, de cualquier tema, y algo te dice relacionado y documentado. Y me dice que él no lee, pero también me contó que de chico lo pusieron a vender periódicos y revistas. Y entonces, por ejemplo, en el almuerzo se leía las revistas, ¿sí? Y luego los clientes le preguntaban, ¿qué periódico traes? ¿Y qué trae? Pues que trae esto. Entonces, eso le dio un hábito de lectura, estuvo leyendo, ¿sí? Yo recuerdo incluso que ser editorial Novaro, que por cierto está muerta aquí en Naucalpan, en la calle 3, en la calle 4 y la calle 5, si no me equivoco, ¿sí? Entonces sacaba eso y a veces sacaba revistas culturales, ¿sí? Entonces eso
podía ayudar bastante, ¿no? Había también un dicho que la letra con sangre entra, y en mis tiempos estaban autorizados a golpear, y no sé si hasta la fecha aún sigue eso. No, ahora son intocables, ¿no? Por los derechos humanos, ¿no? Sí, todo vale la derechos pena. Ajá. No, yo creo que, bueno, los derechos humanos se crearon en la época del presidente Salinas, ¿no? Sí. Salinas de Gortari. Bueno, pues los hicieron con la finalidad de echar a pelear la sociedad contra el maestro, con la familia contra el maestro. Cualquier cosa, échenle los derechos humanos. Ahora que el profesor te acaba de mencionar eso, yo considero que actualmente la profesión de profesor, de maestro, está muy infravalorada, muy repudiada por la misma sociedad. Actualmente yo recuerdo que el maestro era figura de respeto total, ¿no? Precisamente, claro. El maestro era... Pero alguien mencionó algo muy cierto. Cuando la casa vuelva a ser la primera escuela, la escuela va a ser, digamos que, lo que era antes, ¿no? Un templo de enseñanza. Actualmente, ¿no? Actualmente los niños y los padres de familia, incluso los mismos directivos o autoridades educativas, hacen lo que quieran con el maestro. Hay que revalorizar la profesión de maestro otra vez, para que solo así se vuelva a encantar la educación. Porque actualmente no, la figura del maestro es como que, y si te dice o si te hace algo bien, y si me dices, y yo voy y hablo con él. Es un problema con padres de familia, con autoridades, Y esperan al maestro a la salida. Sí, incluso a nosotros nos comentaron en la escuela de prácticas que estuvimos dando clases en Peralvillo, compartimos primaria. Estuvimos dando clases en Peralvillo y nos comentaron que a una maestra, o más no recuerdo bien, lo tuvieron que sacar en la cajuela de un carro, porque ya lo estaban esperando para, no nomás para pegarle, o sea, ya para hacer algo más. O sea, incluso ya ser maestro es o sea, las chicas ahí son maestros, nada más van a cerrar calles. O el de las noticias, ¿no? Que dice, no, y tres vacaciones 3 veces al año. No, o sea que todos hay que ser maestros, o no van y no hacen nada, y trabajan 4 horas, o sea, todo lo que hace el maestro y todo lo que está mal. Ahorita el problema de la educación en México es el maestro. Sí, cambiaba, imagínate antes si tú te ibas a decir a tu mamá, oye, es que el maestro no, tú hiciste algo. Exacto. ¿Por qué? Porque había esa parte de cómo crees que el maestro hace. Y ahorita, o no, cuidado que el maestro me diga que sí, porque contigo me arreglo. Y ahorita es algo que Yo puedo añadir en cuanto a la letra con sangre entra, no es porfiriana, sino es desde los romanos. Los romanos, como los griegos, los maestros eran esclavos. Entonces, a veces le ponían a bueno, la nobleza mandaba a sus hijos a que los educaran. Es un maestro que era esclavo, que realmente los que cuando iban a una guerra y los que perdían, los del otro mando, pues los agarraban para maestros ahí, donde cayeron. Estoy hablando ahorita de Roma. Entonces, el maestro, el que impartía la clase, era muy bruto con el alumno, porque se equivocaba y entonces sacaba una tabla, creo que llaman cuartilla o algo así, y tiene que poner las manos al alumno y darle. Pero esa era la primera parte, porque ya la segunda, para castigar un error más grande que cometió le daban más bien le ordenaba al maestro, quítate la ropa y desnúdate la espalda. Lo acostaba en un banco y ahí le daba una cantidad de azotes hasta que sangraba. Entonces, eso viene desde los romanos. Y aquí nos habla Ignacio Manuel Altamirano, de su época, dice que seguían los maestros. De por sí los maestros eran muy mal pagados, bueno, siempre hemos sido muy mal pagados. Entonces dice que siempre él narra de su infancia que iba
un maestro, por lo general un hombre ya grande, de cara larga, muy enojado y con un traje negro, y llegaba y esperaba a los alumnos que pasaran. Y si llegaba un alumno un minutito tarde, ya lo regresaba. Ya no, maestro, es que nada. Cerraba la puerta y adiós, y se fuera. Y ya en clase hacía lo mismo que hacían allá en aquel tiempo allá. Les daban al pobre niño de 7 o 8 años un error, no conocía una letra correctamente, y le daban en las palmas de las manos unos 3 o 4 reglazos, y hacía otro y no sabía, y otro, y casi toda la clase iba a perder su tunda de reglazos en las manos. Entonces, ahora ya no hay por los derechos humanos. Sí, ya sé. Tú desde hace rato Ya se me olvidó. No, pues es que todo va de la mano, ¿no? Como mencionaba antes, pues si el maestro era una figura de enseñanza, de a lo mejor de aprendizaje, ahora lo es más. ¿Por qué? Porque los papás ya no se hacen cargo, ¿no? Si antes no se hacían cargo los papás porque pues tenían que salir a trabajar, tenían que proveer a la familia, ahora es menos, y no es precisamente por la misma situación, sino porque ahorita no me molestes, vete para allá. O estoy en el celular y espérame tantito, ahorita te hago caso, y no lo hacen. Entonces, un niño llega a la escuela buscando atención, entonces no quiere decir que sea un niño con mala conducta, un niño rebelde, un niño problema, ¿no? Es un niño que le hace falta atención. Entonces, ahora la educación prácticamente ha cambiado mucho en ese aspecto, porque un maestro ya no va a lo mejor a enseñar o a implementar materias, ¿no? Sino que también ya va, como lo decías, a hacer un rol de papá, porque les hace falta mucho a los niños, ¿no? Y también otra parte que acá decían, pues ya no puedes golpear a los niños, ya no les puedes ni siquiera decir, oye, estás mal, ¿no? Pero los papás te pueden llevar a los niños golpeados, sin bañar, y no pasa nada. Pero de este lado, ya se cayó, trae un rasguño y es su culpa. Y te demandan y buscan la manera de armar caos. Y lo digo porque a mí, justamente en la escuela que estuvimos haciendo el servicio, a mí una mamá me fue a amenazar por eso, que porque yo que tanto le decía a su hija, que si yo no sabía de dónde iba, de dónde vivía ella, dónde estaba ella y con qué gente se juntaba, ¿no? Y yo me quedé así como, ¿y eso qué tiene que ver con la educación de la niña, no? Creo que no es nada más el ir y pararse a decir, no le puedes hacer nada a mi hija porque esto, porque lo... Pero pues también tú como papá, ¿qué has hecho para que tu hijo tenga esas actitudes o sea así? Entonces, pues de ahí viene todo, ¿no? También como decían de los derechos, pues uno como maestro trata de enseñarles que sí tienen derechos, pero también deberes, de que si yo quiero salir a jugar, pero primero tienes que cumplir con algo, ¿no? En la escuela son muy dados a de que, ay, maestra, sáqueme a jugar un ratito. Ay, en vez de ver esto, mejor hay que ver una película. Pero yo sí muchas veces se los he dicho, ¿no? Órale, yo te saco 10 minutos de jugar, pero a cambio de qué. O sea, sí es como que un dar, ¿no? Es un dar, entonces, bueno, estamos realizando tal actividad, pues tú tienes que terminar a lo mejor tu actividad. Si no lo entiendes, ven, yo te ayudo, te explico, pero hay que terminarlo para que después venga la recompensa, ¿no? Y a lo mejor se van a decir, ay, es que es la escuela tradicional, pero pues, quieran o no, es algo que sigue funcionando, por algo sigue ahí, ¿no? Por algo no es ya todo, así el niño quiere esto, bueno, dejo de hacer esto y voy acá, no, sino que también es parte de él, ¿no? O sea, es todo.
hay que englobar todo en una sola cosa, porque si también le das todo lo que quiere el niño, como últimamente lo hacen los papás de ahora, pues por eso los niños son como son, por eso los niños ya no ven más allá de que yo quiero ser de grande astronauta, yo quiero ser de grande hasta maestro, ¿no? Sino que ya es como que lo ven por lo fácil de, ay, pues yo veo que mi papá se la pasa todo el día acostado y pues me sigue dando de comer y eso, pues yo también quiero ser igual que él, ¿no? O pues yo veo que mi papá nada más porque sale en la moto y veo que está entregando a los abuelitos, ya con eso tiene para darme de comer, pues yo también quiero hacer eso, ¿no? Entonces, pues es ahí donde dices, los papás también tienen que ver mucho. Porque sí hay maestros buenos y maestros malos, pero ¿y los papás dónde quedan? Pues creo que todo es un tema y podríamos seguir, pero pues se nos va el tiempo y nos cierran la biblioteca. ¿Me permites, para finalizar, les voy a leer una oración, la oración de un niño? Se la paso a la compañera que la lea. Está bonita. Ok. Dice, oración de un niño. Señor, esta noche te pido algo especial. Conviértame en un televisor, porque quisiera ocupar su lugar, para poder vivir lo que vive el televisor de mi casa. Tener un cuarto especial para mí. Congregar a todos los miembros de la familia a mi alrededor. Ser el centro de atención, al que todos quieren escuchar, sin ser interrumpido ni cuestionado. Que tomen en serio cuando hablo. Sentir el cuidado especial que recibe la televisión cuando algo no le funciona. Tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque esté cansado del trabajo. Que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme. Que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho. Todo esto lo vive cualquier televisor. Así sea. Inspirada en un texto de José Luis Martín Descalzo.